Esta semana ha salido a la venta Alex Kidd in Miracle World DX, remaster del juego que este año cumple 35 años. Dado que nuestro último vídeo fue para discutir a Sonic, me parece interesante aprovechar la oportunidad para hablar del juego original. Alex Kidd comenzó a desarrollarse como un juego bajo la licencia de la entonces aún recién iniciada serie de Dragon Ball. Aunque salió en cartucho, muchas Master System incluyeron el juego integrado en la propia consola, lo que ayudó a popularizarlo en Europa y Latinoamérica, especialmente Brasil. Gracias a ello y a la variedad de secuelas que obtuvo, Alex Kidd se convirtió en un icono de Sega que hoy consideramos la mascota no oficial previa a Sonic. Durante los 2 años que duró el desarrollo desde el comienzo del proyecto, los juegos de plataformas habían evolucionado como un género propio. La aparición de Super Mario Bros. En el año anterior imponía un nuevo estándar. La mecánica de salto y power-ups para completar niveles de scroll lateral se convertiría en el prototipo de muchos otros desarrollos. Sin embargo, el primer juego de Alex Kidd saldría un año después con una serie de características que lo harían único. Empecemos por el primer nivel. Nuestro primer movimiento es vertical. Descendemos una montaña hasta que caemos en el agua. La caída al agua supone un cambio de dinámicas y de movimiento, pero también de dirección. Ahora nos movemos horizontalmente. Para avanzar y derrotar a los enemigos, hacemos uso de nuestros puños, lo que implica un mayor riesgo por la proximidad de estos y sitúa a Alex Kidd como un precedente de Rayman. Además, la meta de este primer nivel no es de fácil acceso. Simbolizada por un onigiri, tenemos que abrirnos paso hacia este golpeando los bloques que se interponen, lo que supone una mayor sensación de logro que simplemente tocar una bandera. ¡Oh, no! ¡No, no, no! A partir de aquí, Alex Kidd nunca se detiene en una sola forma. El dinero que hemos ido recogiendo no es solo un sistema de puntuación, sino un método de trueque en las tiendas de ítems donde podemos conseguir vehículos como motocicletas, helicópteros o lanchas a motor. Los enfrentamientos con los jefes finales son lo más recordado. Implica hacer uso de un sistema de piedra, papel y tijeras que en un principio parece injusto por arbitrario, pero que responde a un patrón. Los próximos movimientos de nuestros adversarios pueden descubrirse mediante un ítem secreto que lee sus mentes. Esta dificultad es lo que siempre se ha asumido como su mayor problema. El juego requiere aprender bien estos patrones así como los de algunos puzzles posteriores. El peor ejemplo es la habitación final del juego, que requiere aprenderse un patrón concreto de baldosas que pisar, y que no es posible adivinar a menos que se pierda varias veces, con lo que implica tener que pasarse el juego al completo cada vez. Lo cierto es que el juego permite continuar desde la pantalla de Game Over con la introducción de un código, pero resulta de poca fiabilidad. La penúltima fase implica adentrarse en un castillo lleno de trampas que recuerda más al Castlevania original que a los castillos de Bowser en Super Mario Bros. Alex Kidd sacaría otro juego ese mismo año, y viviría en varias secuelas tan variopintas y atrevidas como esta, pero la popularidad de Sonic acabaría por echar a un lado al personaje. Sega lo rescataría en una emotiva secuencia en su juego para Dreamcast, exclusivo en Japón, Sega Gaga, donde explicaría la historia de cómo fue reemplazado. Aunque ya no cuenta con la popularidad que una vez tuvo, Alex Kidd in Miracle World sigue siendo un juego extraordinario y fuera de lo corriente, solo perjudicado por el alto nivel de dificultad de algunas fases, pero sin duda un juego al que volver.
Con suerte, el nuevo remaster permita recuperar este juego para una nueva generación y quizás ver al personaje recobrar algo de aquella popularidad.